Bueno, muy bien, damos inicio entonces al segundo módulo de formación nacional que está titulado El matrimonio en la vida de los franciscanos seglares. Y en esta primera charla que hemos decidido empezar nada más ni nada menos por la Biblia, porque justamente nuestra propia orden dice que nuestra vida consiste en pasar del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, vamos a tener el honor de escuchar y de acompañarnos a Luisa Sorraquín. Para los que no la conocen, voy a hacer una breve presentación de sus datos más importantes. Luisa Sorraquín es licenciada en Teología Sistemática por la Universidad Católica Argentina, donde además cursó la maestría especializada en Sagrada Escritura. Su trabajo consiste en hacer conocer y amar la Biblia como palabra de Dios. Forma parte del equipo de animación bíblica de la Pastoral de la Arquidiócesis de Buenos Aires, cuyos miembros, a través de una plataforma virtual, dictan cursos sobre distintos aspectos de la Sagrada Escritura. Estos cursos son gratuitos y abiertos a todos. Luisa además enseña en diversas diplomaturas, parroquias y centros de espiritualidad y ha dictado cursos en el Carmelo Lisieux de Argentina y en el encuentro anual de la Congregación de Hermanas de la Caridad. Ha publicado artículos de su especialidad en la revista Comunio de Argentina y en la revista Criterio. Luisa es casada y con su marido son padres de 5 hijos y abuelos de 5 nietos. Bienvenida, Luisa, como recién nos decías al equipo de formación, que no conocías la Orden Franciscana Seglars, un poco te estuvimos contando quiénes éramos. Te agradecemos tu presencia y tu auxilio en este tema que es muy importante para nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Débora, por la presentación. Para mí es un honor y una alegría poder estar acá con ustedes, compartir este espacio y este tiempo para ver qué nos dice la Sagrada Escritura acerca de el matrimonio, ¿no? Yo quisiera empezar con una pequeña oración. Así que nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo y este espacio para encontrarnos con tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que envíes tu Espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta breve charla, yo lo que voy a hacer, les voy a presentar unas pinceladas acerca de la Sagrada Escritura. Apenas son unos trazos, ¿no? Porque, bueno, imagínense que el tema es inmenso y el tiempo es breve. Así que, en realidad, es como que la idea es que sean cosas para después que ustedes puedan profundizar, meditar y continuar con su propia reflexión acerca de esto, ¿no? Siempre que pienso en el tema del matrimonio, digo, bueno, ¿cuál es? El matrimonio forma parte, digamos así, el matrimonio cristiano, ¿no? Forma parte tanto de la revelación, ¿no? Y después de de la teología sacramental, de los sacramentos de la Iglesia, y como tal, podemos decir que forma parte de la buena noticia, ¿no? De esto que nosotros llamamos el Evangelio, ¿no? Entonces, un poco el tema es develar cuál es esta buena noticia. Porque ciertamente, y en los tiempos que corren, es un desafío descubrir que lo que tiene para decirnos el Evangelio y por lo tanto la Iglesia es una buena noticia. Pero a mí
me gusta mostrar como la belleza de esto, ¿eh? Más que después vienen todos los problemas o todos los peros, bueno, inclusive quizás con cierto, que todos lo tenemos, ¿no? Con cierto espíritu mezquino, de decir, pero esto, ¿se puede hacer esto? ¿Esto está permitido? Bueno, primero veamos a qué nos invita la Iglesia, a qué nos invita el Señor en realidad, de la cual la Iglesia es para nosotros como madre y maestra, ¿no? De esto. Pero antes de ver todo, digamos, no sé si soy clara, pero antes de ver todo lo, pero esto, pero esta dificultad y este problema y esta crisis y esto, bueno, veamos, primero entendamos a qué nos llama el Señor y tratemos de poder apreciar profundamente la belleza. Es como estamos subiendo una montaña y desde ahí vamos a contemplar un paisaje muy bello, algo que nos tiene que llenar el corazón. Y bueno, sí, la subida a la montaña es difícil, es escarpada, pero bueno, concentrémonos en esto que vamos a ver. Y después veamos un poquito, o quizás no nos va a dar tanto el tiempo para ver las dificultades que son, por supuesto, innumerables, como tantas personas, hay tantas dificultades como personas hay en el planeta, ¿no? Podríamos decir así. Pero, bueno, concentrémonos en esto que me parece clave, que es la belleza, a la que estamos llamados seglares, el matrimonio es una vocación, así como hay vocación a la orden, al ministerio ordenado, podríamos decir, o a la vida religiosa, bueno, también hay un llamado al matrimonio, ¿no? Y bueno, en esta presentación yo más que nada les voy a mostrar algunas citas de la Sagrada Escritura y a partir de ahí hacer esta reflexión. Así que bueno, les voy a compartir, les quiero compartir pantalla. Perdón. Y bueno, ¿se ve la presentación? Sí, sí, muy bien. Bueno, entonces lo primero que quisiera decir es que la historia de salvación, o sea, una de las preguntas era, ¿qué dice algo la Biblia acerca del matrimonio? Esa era una de las preguntas que me pasó Débora, ¿no? Por ahí la estoy diciendo muy simplemente, pero era, bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca del matrimonio? ¿O tiene algo para decirnos? Y fíjense cuánto tiene para decirnos que sin faltar a la verdad, podemos decir que la historia de salvación, la Biblia relata una historia de salvación, tiene una forma nupcial. Y esto, desde la parte más formal, que en lo que llamamos una lectura canónica. ¿Qué quiere decir la lectura canónica? Quiere decir que miramos a la Biblia en su totalidad, en su conjunto. Ustedes saben que la Biblia es una biblioteca, porque contiene muchos libros adentro de ella. Pero, sin embargo, la mirada canónica es como una mirada que mira el conjunto, y trata de descubrir como un hilo que va uniendo todos estos libros, y a esto nosotros lo llamamos la historia de salvación. Y desde el punto de vista formal, ¿por qué podemos decir que la historia de salvación tiene una forma nupcial? Bueno, porque empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Empieza con el matrimonio de la primera pareja humana, del primer varón y la primera mujer, esto que llamamos Adán y Eva, pero bueno, en el libro del Génesis es varón y mujer, en estos primeros capítulos, y termina
con, en el libro del Apocalipsis, con las bodas del Cordero, donde el Cordero recibe en los últimos capítulos del libro del Apocalipsis, aparece, digamos así, la novia del Cordero, y bueno, y todos estamos invitados a esta boda. Después vamos a ver un poquitito más en qué consiste. Así que empieza con una boda y termina con una boda, con lo cual, como les digo, desde el punto de vista formal, la historia de salvación tiene una forma nupcial. Pero hay algo mucho más profundo que el mero hecho de empezar y terminar con un casamiento, y esto es lo que vamos a tratar de descubrir acá. Yo quiero empezar con este texto de la carta a los Efesios, que es como el gran texto acerca de lo que es el matrimonio, pero de acá ir para atrás y después para adelante, ¿no? San Pablo en la carta a los Efesios dice lo siguiente: maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Entonces, esto es como la culminación de toda esta teología bíblica del matrimonio. Pero acá hay un montón de temas que vamos a tratar como de ir como desilvanando. Es como si esto fuera un paquete, ¿no? Y vamos sacándole el papel para descubrir este regalo que hay acá adentro, pero que así como está presentado, es como que acá, como les digo, como que hay muchos temas. Yo simplemente acá les digo, me quiero quedar en este momento, en esto de que esto es un gran misterio. Acá está hablando del matrimonio y lo relaciona con Cristo y la iglesia. Esto es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Es decir, lo que hace Pablo, después lo vamos a ver más en detalle, es relacionar el misterio de Cristo y la iglesia con el matrimonio de un varón y una mujer. La palabra misterio, que acá, o sea, acá está traducida misterio, pero en el griego, ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego, es la misma, es misterio. Pero si nosotros la tradujéramos al latín, que ha sido, ¿vieron?, el lenguaje como oficial de la iglesia, y de hecho, bueno, la Biblia en latina, la llamada Vulgata, fue la Biblia que se usó de casi un milenio y monedas en la iglesia. La palabra misterio en realidad es la palabra sacramentum, sacramento. Y nosotros ya sabemos que sacramento significa como el signo visible de una realidad sagrada, invisible. Entonces, acá ya tenemos como una pista. Esto es un gran sacramento, es un gran signo, que el signo es un signo visible de algo misterioso, de algo que... ¿Y a qué
¿qué dice Pablo? ¿A qué apunta este signo? A la relación entre Cristo y la Iglesia. ¿Mm? Entonces, bueno, acá tenemos como una pequeña punta, podríamos decir así, para comenzar a desilvanar esto. Simplemente lo presento ahora y ahora vamos a ir a hacer como una recorrida muy rápida por el tema del matrimonio en la historia de salvación. Y lo primero en lo que nos vamos a detener es en este pasaje del Génesis. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó el hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Esto, como que probablemente ustedes sepan, ¿no? En el libro del Génesis hay lo que se llama como dos relatos de la creación. Uno que está en el primer capítulo y otro que está en el segundo capítulo. Y en realidad están conectados, relacionados, y como que nos muestran distintos aspectos de la misma realidad, de la realidad de que somos criaturas, de la realidad creatural, de la creación. Son como dos fuentes o miradas complementarias sobre el tema de la creación. Entonces, acá dice, hagamos al hombre, la palabra hebrea es el Adam, a nuestra imagen según nuestra semejanza. Acá la palabra hombre es como decir, hagamos a representa a la humanidad, todavía no está sexuada. Entonces, y dice, pero ya cuando lo concreta, dice que creó al Adam a su imagen. Y dice, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Ustedes saben que en la Biblia hay una palabra hebrea que significa crear, el verbo crear, que es el verbo vará. El único que vará en la Biblia, nosotros usamos la palabra creación para hablar de muchas cosas. El artista creó tal obra de arte, esta es una creación de tal modisto. Usamos la palabra creación para un montón análogamente a un montón de cosas. En cambio en la Biblia el verbo es exclusivo de Dios. Entonces hay como una intervención muy directa de Dios, ¿no? Y acá el tema que nos ocupa en esto es el tema de la imagen. Y fíjense, cuando Dios va a crear al hombre, todavía no sexuado, a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Entonces, la imagen de Dios, y fíjense cuál es el mandato que les da: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Entonces, Dios crea al hombre, varón y mujer, y la primera expresión de Dios a este varón y a esta mujer es un mandato a ser fructíferos y a multiplicarse. Es como que Dios le está ordenando multiplicarse, pero no haría esto a menos que fuera un matrimonio. Entonces, el matrimonio es una institución divina en la que se encuentra el hombre en el momento mismo de la creación. Ahora vamos a ver después en el segundo relato, todavía es como más claro esto, ¿no? Y el hombre, varón y mujer, o sea, es el varón y la mujer los que son imagen de Dios. ¿Y esto por qué es así? Acá hay como una prefiguración del misterio de la Trinidad que recién se nos va a revelar en la Biblia, podemos decir así, en el Nuevo Testamento. Aunque en el Antiguo hay como
hay como esbozos, hay prefiguraciones, como pasa acá, no está explicitada la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que, por qué el hombre, varón y por qué acá varón y mujer son imagen de Dios? Porque fíjense cómo es la Trinidad, son imágenes del Dios trinitario, porque la Trinidad precisamente es una comunión de amor. Para decirlo con palabras muy sencillas, y hay que después hacer como, estoy utilizando un lenguaje que usa mucho la analogía, ¿no? Pero podemos decir que el Padre, desde toda la eternidad, engendra al Hijo, y el amor entre el Padre y el Hijo, a su vez, el término técnico es expira al Espíritu Santo. Entonces, es como una comunión, la Trinidad es una comunión de amor. Y la del hombre y la mujer, en el matrimonio también es, o sea, el varón y mujer, ¿por qué decimos que por qué dice que es imagen de Dios? Porque también son dos, fíjense, los bendijo, les dijo, sean fecundos, multiplíquense. Entonces, ¿qué les está pidiendo? Que se unan, que estos dos se conviertan en uno, y de esto va a surgir, en esta comunidad de amor, muchas veces lo que surge es un tercero. Entonces, el varón y la mujer se aman, y de esta unión se produce una nueva persona, que es fruto de este amor. Entonces, ven cómo, así como la Trinidad es relacional, es una comunión de amor, hay una relación, de hecho, teológicamente se definen por las relaciones entre ellos, esta relación produce un fruto que es, en el aspecto humano, que es esta tercera persona, este hijo del varón y la mujer. Bueno. Entonces, fíjense ahora el segundo relato de la creación, dice lo siguiente. Después dijo el Señor Dios, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, bueno, acá para hacer, después ustedes lo pueden leer, ¿se acuerdan que Dios crea a los animales del campo, ¿no? Y se los presenta, y todos los animales, se los presenta al hombre, pero dice el texto, entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre, y el hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, en hebreo se dice Isha, porque ha sido sacada del hombre, del Ish. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Entonces, fíjense, ¿no? Acá, fíjense, el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Nos está presentando el primer matrimonio. Hay como una reflexión acerca de esto. Pero lo que es curioso en esto, ¿no? Es esto de, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, en la Biblia, cuando nosotros tenemos una expresión que no terminamos de comprender del todo, o que por ahí nos llama la atención, evidentemente la mujer es hueso de sus huesos y carne de su carne, porque ha sido sacada de la carne y de los huesos del varón. O sea, esto es una realidad. Pero al mismo tiempo es como medio extraño. Entonces, para comprenderlo, tenemos que recurrir a otra instancia donde esto se usa, este lenguaje. Y esta instancia es este texto de Samuel. Hay muchos, pero bueno, yo les muestro este, ¿no? ¿Qué sucede acá? Nos trasladamos ya a la historia de Israel, cuando David
se convierte primero en rey de Judá, después el resto de Judá, ustedes saben que es una de las 12 tribus de Israel, el resto de las tribus quieren que él también sea rey de ellas, ¿no? Y fíjense qué extraño la expresión que usan, dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, he aquí que nosotros somos tus huesos y tu carne. Ven que el lenguaje es muy similar, ¿eh? Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Y ellos qué le dicen? Somos tus huesos y tu carne. Y aún ayer, antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú sacabas y volvías a Israel. Además, Yahvé te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás sobre Israel príncipe. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y al rey David, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Yahvé. Y ungieron a David por sobre rey de Israel. Entonces, este lenguaje, he aquí que nosotros somos tus huesos y tu carne, lo que les quiero mostrar acá, en esta pincelada nuevamente, es que el matrimonio es una alianza, es un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer, instituido por Dios y celebrado públicamente ante Dios, normalmente consumado por el acto sexual. O sea, el matrimonio, así como había que... Ahora, bueno, entonces, ahora les quiero explicar muy brevemente qué es una alianza. La alianza es fundamental entender en la Biblia. Yo no me puedo detener en este tema, pero es como el tema central, medular de toda la Biblia. ¿Qué es una alianza? Muchas veces nosotros creemos que una alianza es un pacto, o es algo un contrato. Como que Dios hace un contrato con su pueblo, pero esto no es así. Una alianza no es un contrato. ¿Por qué? Porque en un contrato lo que se intercambian son bienes y servicios. Yo hago un contrato, te voy a proveer de qué sé yo, del tendido de una red eléctrica y vos me vas a pagar 10 pesos. Hacemos un contrato, lo que se intercambian son bienes y servicios. En cambio, en una alianza lo que se intercambian son personas. La expresión es yo soy tuyo y vos sos mío. En cambio, en un contrato esta es mi red eléctrica y este es tu dinero. En cambio, fíjense, la fórmula de la alianza que resuena en la Biblia es yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Dios hace alianza con el pueblo, en el pueblo de Israel. Yo soy tuyo y vos sos mío. Entonces, la alianza es una institución antiquísima, que se usaba en el antiguo Próximo Oriente, en todos los pueblos que rodeaban a Israel, a través de la cual se relacionan personas, clanes, tribus, naciones e imperios. ¿Y qué es lo que hace una alianza? Crea lazos de parentesco donde antes no hay un parentesco de sangre. Entonces, por definición, es la extensión de los lazos de parentesco mediante un juramento o un rito. Las dos formas que todavía perduran entre nosotros de alianza son el matrimonio y la adopción. En el matrimonio, precisamente, dos personas que no son parientes, a través de un rito, de unas promesas, de un juramento, se convierten en parientes. Y lo mismo en la adopción. No me voy a extender en eso porque me corre muchísimo el tiempo. Entonces, ¿dice algo la Biblia como unión entre varón y mujer? Esta pregunta que me hacían. Precisamente lo que dice es que el matrimonio es una alianza. Y la alianza tiene algunas características muy claves que no las tiene un contrato. La alianza es, cuando en la Biblia se realizan alianzas, y discúlpenme, pero no les puedo mostrar esto en la brevedad, me tienen que creer que es así, la alianza es para siempre, y de hecho pasa de generación en generación.
inclusive en las alianzas humanas, que las hay y varias en la Biblia. O sea, no solamente hay alianza entre Dios y su pueblo, sino que hay alianzas, por ejemplo, entre Abraham y Abimelech, en el capítulo 21 del Génesis, entre Jonatán y David, Jonatán el hijo de Saúl. Y lo que se ve es que la alianza no termina con la muerte de las personas que hacen alianza, sino que sigue de generación en generación. Y esto es sencillo de ver si uno piensa que, por ejemplo, cuando un varón y una mujer se unen en matrimonio y hacen una alianza, el efecto de esta alianza perdura en la siguiente generación. Son hijos de estos padres, o sea, no se acaba, por más que, no sé, hasta que se peleen inclusive con los padres, siguen siendo los padres. Y es como que nuestros antepasados, nuestros abuelos, siguen siendo nuestros abuelos, aunque nosotros no los hayamos querido elegir, sean buenos, sean malos, el efecto perdura para siempre. Entonces, cuando Dios, fíjense, esto es muy importante, ¿se acuerdan que acá acordémonos del texto de San Pablo? Yo lo refiero a Cristo y la Iglesia. Bueno, acá qué es lo que está, pero está hablando del matrimonio. Entonces, el matrimonio del hombre y la mujer en la Biblia es una alianza. Esto es indestructible. Cuando Dios hace alianza, esa alianza es para siempre. Como les digo, pasa de generación en generación. Y cuando Dios hace alianza con Israel, aunque Israel después reniegue de su alianza y sea infiel a esa alianza, Dios siempre va a reiterar el deseo de hacer alianza y la vuelve a hacer en diferentes ocasiones con su pueblo. Como dice la plegaria eucarística 4, ustedes saben que la liturgia es como la primer maestra que nosotros tenemos. Verdaderamente la liturgia nos enseña, y que en la plegaria, hay una plegaria eucarística, que es la plegaria eucarística 4, que dice, hace revista la historia de salvación y dice, reiteraste tu alianza a los hombres. Bueno, y fíjense, acá saltamos al Nuevo Testamento, cuando en esto de la pregunta sobre la famosa pregunta sobre el divorcio, ¿no? Se acercaron a él algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? ¿Y qué dijo? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron, entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Entonces, fíjense que Jesús se remite al Génesis. Desde el principio los hizo varón y mujer. ¿Y qué habla cuando dice, no serán sino una sola carne? O sea, ¿qué está recordando? Esta primera alianza matrimonial. Bueno, después vamos a... O sea, la respuesta que da es no, porque es una alianza. Ahora vamos a ver que después vamos a tratar de entender esto de la dureza del corazón. Bueno, esto ya lo explicamos. Fíjense, yo les dije que el misterio de la creación tiene una orientación nupcial. O en realidad les dije que toda la historia de salvación, pero específicamente el misterio de la creación tiene una orientación nupcial. Y está relacionado con esto de Pablo, de Cristo y la Iglesia. ¿Por qué? Vamos a tratar de entenderlo. La primera mujer aparece ya como una novia. El primer matrimonio tiene lugar el día sábado, porque es en la noche, decían los rabinos, en la noche, entre el día sexto y el día séptimo, es cuando Dios pone a dormir a Adán,
Y cuando se despierta, que está la mujer, se realiza el matrimonio. Entonces el matrimonio se realiza en este primer Shabbat. Entonces ahí también hay como, dentro de esta orientación nupcial, hay una orientación litúrgica. Vamos a ver después, ¿no? En la liturgia nosotros entramos en comunión con Dios. ¿Y qué es lo que prefigura este misterio? Fíjense, Adán, duerme este sueño de Adán, en el cual Dios le abre el costado, y de ese costado Adán tiene que donar parte de su cuerpo, y de ahí sale la mujer. Cristo, fíjense, en la cruz duerme el sueño de la muerte. Y de su costado brota sangre. ¿Se acuerdan? El famoso pasaje del Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando le atraviesan el costado, y de su costado brota sangre y agua. Entonces, Cristo también dona su cuerpo. ¿Y dónde lo hace? Bueno, lo hace en la cruz, pero sacramentalmente en el signo de la Eucaristía. Entonces, Cristo duerme el sueño de la muerte, dona su cuerpo, y de su costado, brota la iglesia. Y esto, nosotros tenemos la representación sacramental de esto, el signo, en la Eucaristía. Bueno, veo que el tiempo nos corre muchísimo, ¿no? Pero como esto quizás queda grabado, yo después les puedo mandar estas, cuando Israel reflexione acerca de la famosa alianza que va a ser, la gran alianza que Dios hace con su pueblo en el Sinaí, donde les da las tablas de la ley, le dice lo siguiente: era tu tiempo, o sea, el profeta Ezequiel está recordando esto, y fíjense cómo cómo lo relee como una boda entre Yahvé e Israel. Dice así: yo pasé junto a ti, Israel, y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Te hice un juramento, hice una alianza contigo. Fíjense, y tú fuiste mía. O sea, está hablando de que hace la alianza es una boda entre Yahvé e Israel. Entonces, esta relación no es una relación cualquiera, es una relación nupcial, es esponsal, es un matrimonio. ¿Por qué es esto? Porque así como en el matrimonio hay, entre el varón y la mujer, se da el máximo grado de intimidad posible entre dos seres humanos, Dios nos está invitando a través de esta alianza a la máxima intimidad posible con Él. Esta es una aproximación que hacemos a este tema de la alianza como invitación, ¿no?, que Dios nos hace a participar de su vida íntima. Bueno, esto no lo voy a leer. En el Nuevo Testamento, acá ya pasamos al Nuevo Testamento, tenemos varias veces durante el Nuevo Testamento en los cuales Cristo es llamado el esposo. Por ejemplo, en la parábola, ¿se acuerdan de las vírgenes necias y prudentes? ¿Se acuerdan que él hace como una alegoría, entre el esposo que viene al encuentro y las vírgenes que no están preparadas? Bueno, o sea, él se denomina a sí mismo en esta parábola como el esposo. Después, cuando se habla de ayunar o no ayunar, ¿se acuerdan con con esta disputa o discusión con los discípulos de Juan el Bautista? Cristo se refiere a sí mismo como el esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y después ayunarán. En el Evangelio de Juan, en las bodas de Caná, bueno, no lo puedo explicar ahora, pero sí. Y después Juan el Bautista, en esta cita muy importante, dice: yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él.
En las bodas el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Juan se denomina a sí mismo el esposo, el amigo del esposo. Bueno, Pablo, fíjense en esta cita de 2 Corintios, ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte, de hecho ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debido a Cristo. Nos presenta como un matrimonio entre nosotros y el único esposo que es Cristo. Bueno, entonces acá volvemos a mirar, ya voy terminando porque nos corre muchísimo el tiempo. Esto que yo les presenté, ya que hablamos de esto que habla Jesús, del tema del matrimonio, del tema del divorcio. O sea, si volvemos a la analogía del principio, ¿cuál es esta montaña a la que hemos subido y este paisaje al que contemplamos? Es esto del matrimonio como una alianza, como imagen, a su vez, así como toda paternidad, Pablo va a decir cuando habla de la paternidad de Dios, dice que Dios es principio de toda paternidad, o sea, la paternidad en la tierra, la paternidad humana en realidad es un reflejo de la perfecta paternidad divina. También el matrimonio es una imagen de esta comunidad de amor que es el Dios trinitario. Y Dios, a través del matrimonio, que se celebra como una alianza, nos llama al varón y a la mujer a ser imagen en nuestra vida matrimonial de esta realidad, de esta relación profunda de amor del Dios trinitario. Nos llama a ser imagen de eso. Este es el paisaje maravilloso que nos deslumbra, y bueno, y que después nos quedamos en todas estas dificultades, ¿no? Entonces, en Efesios, Pablo describe el matrimonio como un misterio, un sacramento, un misterio sacramental que refleja la relación entre Cristo y la Iglesia, ¿no? Ahora que Cristo se ha unido perfecta y permanentemente a la Iglesia como a su esposa, ha dotado al matrimonio cristiano de la gracia sacramental, podríamos decir, de poderes específicos que nosotros necesitamos para vivir este vínculo indisoluble de alianza. Pero surge esta pregunta, ¿no? Si Pablo en Efesios cita el pasaje del Génesis, dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, o sea, nos habla del Génesis, podemos preguntarnos por qué el matrimonio en realidad no era un sacramento en la antigua alianza. Bueno, hay un montón de razones teológicas, pero podemos, una muy importante es la que nos da acá nuestro Señor, ¿no? Que Moisés permitió el divorcio a causa de la dureza del corazón. Y acá hay como un meollo del tema, ¿no? Porque sé que, o sea, siempre que hablamos del matrimonio, hablamos del divorcio. Una vez asistí a un matrimonio civil, y el juez que casaba a la pareja, después de decir, de hablar de lo que decía el Código Civil y todo el matrimonio, dice, bueno, el matrimonio puede fracasar, pero hay soluciones. O sea, estaba casando a la pareja y ya le estaba hablando de que iban de la posibilidad de fracaso. Y nosotros, bueno, nuestra realidad es bueno, que hay tantos problemas, ¿no? Hoy en día, siempre, pero bueno, como que están muy unidos ambos temas, ¿no?
Pero esto de la dureza del corazón, ¿a qué se refiere? El Antiguo Testamento nos da como un registro de lo que sucede después del pecado de Adán, y antes de que Cristo nos diera la gracia de vivir la alianza matrimonial buscando la perfección, ser perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. ¿Qué pensarían ustedes si yo les dijera que estuve leyendo un libro repleto de toda clase de ejemplos escabrosos, ¿no? Incesto, adulterio, fornicación, homosexualidad y todo tipo de pecados licenciosos? Bueno, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué nos está hablando de esto? ¿Por qué estás leyendo esto? ¿Y por qué hablas de esto en esta charla sobre el matrimonio? Bueno, yo lo que les quiero decir es que en realidad lo que estaba leyendo era el libro del Génesis. Cuando uno pasa esta parte del Génesis, ¿no? Y empieza ya la historia del pueblo de Israel a partir del capítulo 12, cuando uno lee el Génesis, miren, está la violación de Dina, la seducción de José, la homosexualidad en Sodoma, el adulterio de Judá. Judá va a tener relaciones con una prostituta. Está el incesto de Lot, el acto anticonceptivo, podemos decir así, de Onán, la poligamia de Lamec, el concubinato de Abraham. Nosotros nos creemos muy originales en el siglo XXI, pero todos los pecados que se les puedan imaginar están, y más, están en el primer libro de la Biblia. La diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro o, no sé, artículos que podamos leer acerca de esto, es que lo que el Génesis muestra es como este tipo de comportamiento se perpetúa en la vida de los hijos, sus nietos, sus tataranietos, de modo que con el tiempo ya las naciones que vivieron en sus orígenes estos pecados de sus progenitores, sus padres, esos pecados tienden a institucionalizarse. Y de hecho, en la tierra de Canaán, junto con Israel, se practica el incesto ritual, la prostitución sagrada en los templos. Inclusive, bueno, hay prácticas de bestialidad, hay incesto, hay homosexualidad. O sea, es como que este tipo de comportamientos se terminan como digo, de institucionalizar. Y nos muestra las consecuencias de esto, cómo estos rompen la unidad de la familia de Dios. Bueno, entonces, la dureza del corazón se refiere a esto. Entonces, ahora lo que dice, tenemos que volver a como era al principio, antes del pecado de Adán. Y entonces, ¿cómo lo hace? A través del hecho de que ahora el matrimonio es un sacramento. Y entonces Dios nos da la gracia para vivirlo como originalmente lo había imaginado, creado, desarrollado. Bueno. Podría hablarles mucho más, pero como sé que quieren hacer preguntas, yo les quiero mostrar las preguntas que me pasaron, y creo que traté de irlas contestando, ¿no? ¿Cuál es la importancia del matrimonio en la Biblia? Fundamental. La Biblia, la alianza, en realidad, o sea, es como el matrimonio como alianza refleja el amor trinitario de este Dios comunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta que la muerte nos separe, ¿es pecado divorciarse cuando ya no hay comprensión? Bueno, este es un tema amplísimo, pero la Iglesia, cuando hay muchas dificultades, sufrimientos, etc., la Iglesia permite la separación. Ya el divorcio es cuando un varón
es casado, bueno, ya lo saben, se une a otra mujer, o sea, deja su primer matrimonio y viceversa, ¿no? La mujer también deja su primer matrimonio y se unen en matrimonio con otra persona. Una cosa es la separación y otra cosa es el divorcio, ¿no? El matrimonio es una institución natural, así lo exige la propia naturaleza humana, correcto. ¿Por qué cuando eleva esta institución natural del matrimonio a la dignidad del sacramento? Por esto de la dureza del corazón. Lo de la dureza del corazón. ¿Cómo se realizaban los matrimonios antes de la llegada de Jesús? Bueno, había todo un rito bastante largo, que duraba una semana el matrimonio, pero bueno, me parece que no agrega mucho a esto. Ante la enseñanza de Jesús de que el varón queda ligado para siempre a la mujer, los discípulos reaccionan diciendo, entonces mejor no casarse. Sí. Jesús responde que esto no pueden comprenderlo sino aquellos a quienes se les concede. Esto es muy importante, es una muy buena pregunta. A ver, voy a tratar de volver al texto. A ver, es que no está completo acá, perdón. Creo. Bueno, en realidad lo que sucede, o sea, una cosa es el matrimonio natural y otra cosa es la visión cristiana del matrimonio. Nosotros aspiramos, como les digo, a subir a la montaña y ver este paisaje y maravillarnos con este paisaje, pero esto supera lo meramente natural. Y bueno, evidentemente nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Si nosotros no somos testigos de la luz, si no ponemos la lámpara arriba para que se vea, bueno, ¿quién la va a poner? Si los cristianos no como no encendemos esta luz, bueno, la luz se apaga. Esto es lo que significa, ¿no? ¿Cómo lo podemos comprender? Esto solamente se puede vivir desde la vida en gracia. Evidentemente son, como digo, muchísimas las dificultades. La indisolubilidad del matrimonio, ¿cómo se fundamenta en la Biblia? Por el tema de la alianza. Así como la alianza es indestructible y es para siempre, el matrimonio, que es una alianza, participa de esta calificación de que es indisoluble. ¿Dice algo la Biblia sobre el matrimonio como unión entre varón y mujer? Bueno, ya lo vimos. ¿Y sobre las uniones de personas del mismo sexo? ¿Pueden estas uniones considerarse matrimonio según la Biblia? ¿Por qué? Bueno, acá yo les pongo este texto de la carta a los romanos, que quizás es de los más explícitos contra, digamos, el tema de la homosexualidad. Lo primero que querría decir es que en la época del Evangelio, la homosexualidad estaba muy extendida. Acá Pablo, en la carta a los romanos, en el principio de la carta a los romanos, lo que dice es que los hombres, que todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos, Dios mismo se lo dio a conocer, está hablando como del conocimiento natural de Dios, ya no revelado, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa, en efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos, y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios, se convirtieron en necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos, reptiles, ¿no? Bueno, a lo que quiero ir es
Dios los entregó, perdón, también a las pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe. Bueno, voy a dejar acá, no sé si hay más preguntas, pero lo que quisiera decir acerca del tema como les digo, la homosexualidad era una práctica muy común en la Grecia antigua, pero la diferencia, digamos así, con la forma de verla en el mundo contemporáneo, es que la homosexualidad se la tenía como una forma de placer, podríamos decir así. Pero en ningún momento, si uno lee o sea, por ejemplo, en los diálogos de Platón está muy presente, en todo tipo de literatura de la época, en los griegos, era algo, como les digo, extendido y bastante común, pero en ningún momento se pensaba en que la pasión de un hombre por un hombre, o una mujer por una mujer, aunque era mucho más común la homosexualidad masculina, iba a reemplazar a la familia. Jamás se les hubiera ocurrido que iba a haber un matrimonio entre dos varones. Jamás se les hubiera ocurrido que dos varones iban a adoptar niños. O sea, hay como toda una diferencia muy marcada entre cómo era en la antigüedad y cómo es ahora. Pero bueno, la Biblia tiene para decir acerca del, y de ninguna manera se podría llamar a la unión de dos varones o dos mujeres matrimonio. Bueno, como les dije, estos son pinceladas. Esto es profundamente contracultural, podríamos decir así, el mensaje de la Biblia a lo que hoy en día se ve como matrimonio, es profundamente contracultural. Pero bueno, yo les vuelvo, o sea, todos tenemos estos desafíos, estos problemas, estas dificultades. Me parece que esto de si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Se aplica muy profundamente a cómo vivimos el matrimonio los cristianos. Bueno, y especialmente los católicos, ¿no? Porque verdaderamente el matrimonio católico, o sea, en el resto del cristianismo, bueno, el divorcio ha sido una cosa mucho más, a partir de la mitad del siglo XX, podríamos decir así, se lo ha aceptado mucho más. En cambio, en el catolicismo, en la iglesia, bueno, no ha sido así. Así que bueno, no sé, ya Bien, estamos Luisa. Sí. repasados de tiempo, pero bueno, no sé si yo no tengo problema de contestar preguntas, pero... La idea es que el encuentro sea una hora y media, así que no más de las 9. Bueno. Me sorprende los que se han sumado, evidentemente el tema interesa, pero te voy antes de abrir a las preguntas, para que vos nos conozcas un poco, Luisa, nosotros tenemos una regla que fue, digamos, aprobada por el Papa Pablo VI, y en el artículo 17 de nuestra regla, es decir, lo que nosotros profesamos vivir, fíjate cómo dice, ¿no? Dice, los casados particularmente viviendo la gracia del matrimonio, den testimonio en el mundo del amor de Cristo a su iglesia. Es decir, la misma regla nuestra remite a esta analogía que vos nos acabás de explicar de manera tan clara y contundente. Bueno, te agradezco primero toda esta exposición, que no es fácil hacer esta síntesis, ¿no? Que sin lugar a dudas hay un montón de temas, y abrimos entonces el espacio a las preguntas que quieran hacer cada uno con total libertad. Levantan la mano, si les parece, como para ordenarnos, y vamos abriendo a las preguntas.
Martín, ahí veo que levantaste la mano. Sí, gracias. Me impactó muchísimo, profesora, la afirmación que el matrimonio es el máximo, se da en el matrimonio el máximo grado de intimidad entre dos seres humanos. Esto es una cosa. ¿Podría ahondar este concepto, por favor? Porque me encantó. Bueno, desde el punto de vista de la realidad corporal, ¿no? O sea, no hay una mayor intimidad. Santo Tomás de Aquino cuando, perdón que voy a citar a un dominico entre los franciscanos, pero Santo Tomás de Aquino cuando reflexiona acerca del matrimonio dice, entre el varón y la mujer se da el máximo grado de amistad. Intervirem et uxorem máxima amicitia est. O sea que ya ahí el tema de la amistad entre el varón y la mujer. Y también, o sea, fíjense que la forma en la cual el varón y la mujer realizan, es como el signo, el sacramento, es precisamente a través de la unión sexual, del abrazo, esto que llamamos del abrazo nupcial entre los cónyuges, ¿no? O sea que y eso, fíjense que está como ya en el relato de la creación, multiplíquense, sean fecundos. ¿A qué los está llamando? A esta unión de los cuerpos. Yo los invito a que lean y estudien lo que se llama la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que es una maravilla, que precisamente es una reflexión, ¿no? Muy profunda acerca del matrimonio, comentando todos estos pasajes con muchísima más profundidad y autoridad de lo que yo les estoy diciendo, ¿no? O sea, lo mío es como les digo, es una recorrida a 1000 por hora, ¿no? Por esto, pero él habla precisamente, ¿no? De que de esta unión de los cuerpos, esta máxima intimidad entre el varón y la mujer, a su vez también refleja, como les decía, esto de la imagen del amor de Dios. Así como el Padre y el Hijo se aman y su amor produce, expira al Espíritu Santo, bueno, la unión del varón y la mujer precisamente lo que hace es producir o sea, a imagen del Dios Trinitario, bueno, produce otra persona, ¿no? Un hijo. Hace Bueno, unos años, no profesora, no se me ocurre más intimidad que esa, ¿no? profesora, Además, o sea, es una intimidad del tema como espiritual, de amistad, de compartir, y a su vez una intimidad corporal, ¿no? sí, quería comentarle con respecto a la analogía que hizo con la Trinidad, ¿no? Una experiencia que me pasó a mí una noche. Mi madre había muerto y mi padre estaba cocinando, yo estaba con él compartiendo unos días, y me acuerdo que en un momento dado me dijo: vos, hijo mío, sos fruto del amor. Yo me quedé impactado porque lo dijo así como quien, así como pasando, como de paso, ¿no? Pero esas palabras a mí me impactaron muchísimo, ¿no? Los hijos como fruto del amor de los padres, ¿no? Sí, es así. Bueno, muchas veces la paternidad, la maternidad, están deformadas por nuestra realidad caída, pecadora, digamos así, ¿no? Pero aspiramos a que sean verdaderamente reflejo del amor trinitario, ¿no? Y bueno, algunas personas, quizás como su padre, lo vivían tan profundamente que le salió del alma decirlo: sos fruto del amor. Gracias. No, gracias por la pregunta.
Bueno, a ver si algún otro se anima. Yo tengo una pila de preguntas, pero no quiero ocupar. Pero a ver, mientras vamos pensando, ¿no? Una cosa que a mí me vino a la cabeza, Luisa, es, ¿qué pasa si alguien que vive... lo primero que pensé es, ¿cuánto de esto se conoce en los que se preparan para casar, ¿no? ¿Cuánto de esto que vos nos has contado con esta belleza de la analogía entre la unión de Dios con el hombre es la analogía entre el hombre y la mujer, ¿no? No puede haber analogía más hermosa. ¿Cuánto en la preparación del matrimonio? Bueno, ya el miércoles que viene vamos a tener un padre que nos va a hablar de la pastoral, de la preparación para el matrimonio, ¿no? Que no se dice o que no se conoce a los jóvenes. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si alguien que se casa en este sentido, ¿no es cierto? Y es abandonado o es traicionado, ¿no? ¿Cómo se sostiene en esta, más si lo vive con esta noción religiosa, ¿no? De que es Dios bendice esta unión y la persona es traicionada, ni pensar cuando es traicionada siendo jóvenes. Bueno, siempre la traición es dolorosa, ¿no? Sean jóvenes o sean grandes. ¿Cómo esa persona ya no es la gracia del matrimonio, bueno, la gracia del matrimonio, ahí cómo lo sostiene, ¿no? Para poder ser fiel a alguien bueno, que le abandonó, que le traicionó, o que lo abandonó, le traicionó, ¿no es cierto? Puede venir de las dos más, de las dos. No sé si en esto la Biblia dice algo, si hay como pinceladas que nos has dado. Quizás la clave está en un poco lo que vos decías, la gracia del matrimonio, ¿no? Que no se sostiene sin la gracia. ¿Cómo encontrar allí estas pinceladas? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? L- Evidentemente lo que vos describís es un gran, o sea, es algo que produce un gran sufrimiento a las personas, o sea, infinita compasión hacia las personas que sufren esta realidad, ¿no? Que son abandonadas y, como vos decís, a veces personas muy jóvenes, ¿no? Yo diría dos cosas. La primera es, bueno, el matrimonio no se sostiene sin oración. O sea, una cosa es, o sea, yo diría que en la preparación para el matrimonio, el matrimonio que no reza, primero que es casi como aburrido, o sea, porque, no sé, como que hay como que es parte de esta unión, de esta intimidad, de esta máxima intimidad, también es compartir momentos de oración y pedirle al Señor que, o sea, esto sería como muy importante en una preparación matrimonial, me parece, es invitar a los jóvenes a tener una vida de oración, compartida también. Eso por un lado, ¿no? ¿Cómo se entiende esto de precisamente lo que, sobre todo en el Antiguo Testamento, lo que Dios va mostrando en esta historia de salvación es que Israel siempre es la esposa infiel. Y Dios siempre, o sea, y Él todo el tiempo vuelve a la carga, podríamos decir así, ¿no? Hay una de las, les voy a mostrar, aunque más no sea en esto del... les quiero mostrar una de las frases que no les mostré, ¿no? Pero, perdónenme, acá, ¿no? Fíjense, en el profeta Oseas, ¿no? Cuando está a través del profeta Oseas, Dios habla a su pueblo, ¿no? Y le hace reflexionar a Oseas acerca de la infidelidad, precisamente. Fíjense el lenguaje que usa, ¿no? Dice: yo la seduciré, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, desde allí le daré sus viñedos y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí ella responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, tú me llamarás mi esposo. ¿Por qué lo pongo a esto? Simplemente porque, o sea, Dios todo el tiempo está volviendo a tratar de
seducir a su esposa a que ella vuelva a amarlo, que deje a los otros dioses, porque Israel lo que hace es, o sea, el adulterio aquí representa que se va atrás de otros dioses. Y bueno, a pesar de eso, Dios siempre es fiel y la vuelve a invitar. O sea que si vos me preguntás qué dice la Biblia acerca de este tema de la fidelidad, bueno, justamente lo vive, o sea, si el matrimonio tiene que ser un reflejo del amor de Cristo por la iglesia, ¿no? Y de este amor de Dios por la humanidad al que nos invita a través de la alianza, bueno, evidentemente Dios es siempre fiel. En una alianza, ¿no? En un contrato, digamos así, cuando una parte no cumple su parte, el contrato se deshace. Ah, bueno, vos no me pagaste, entonces yo no te voy a dar, no te voy a vender mi casa porque vos no me estás pagando lo que convinimos. Rompemos el contrato y se acabó. En una alianza, cuando una parte no cumple, la otra parte tiene, o sea, no es, el 50% vos y el 50% yo. Cada uno cumple el 100%. Si una parte no cumple, la otra tiene que cumplir por esa parte. O sea, esto es, por lo menos esto es el centro, el núcleo de lo que significa una alianza. Ahora, yo acá hablo como, esto es la teología bíblica. Lo que yo veo en la experiencia de ver tantos matrimonios que sufren esta realidad, como vos decías, Débora, es que a veces, bueno, supónganse, ¿no? Una chica, el esposo la deja, la traiciona, la abandona, tiene un chiquito, tiene 2 hijos. Y bueno, la realidad, las circunstancias de la vida, ¿no? Lo que sea, la soledad que es insoportable, o el peso de la vida que la lleva a buscar, bueno, unirse a otra persona, ¿no? A hacer como un nuevo matrimonio, aunque ya no es un matrimonio. Una cosa es vivir eso y decirle al Señor, Señor, yo no puedo con mi vida, yo no puedo estar sola, yo no puedo, ayúdame, entiendo que esto no es el ideal, pero bueno, o sea, es como reconozco mi debilidad, pido ayuda, le pido al Señor que me ayude. Ahora, si yo de esa circunstancia en la cual vuelvo a formar pareja o como lo quieran llamar, hago de eso no, esto es la enseñanza, esto, como a mí me pasa esto tiene que estar bien. Esas son 2 cosas diferentes. Eso es lo que a mí me parece clave captarlo. Una cosa es nuestra propia debilidad, fragilidad, imposibilidad, por H, B o Z, cada uno sabe a dónde le duele el zapato, de vivir una vida, porque, o sea, una vez que, ¿no?, nos separamos, estamos llamados a la castidad, y a vivir castamente, ¿no? Esa es la sal que no debe perder su sabor. Si por alguna circunstancia, no voy a juzgar, no lo podemos hacer, no podemos hacer de eso una regla de decir esto es lo... entonces esto está bien. Lo que yo hago está bien. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es la fragilidad humana y después tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros llamamos, o sea, la palabra pecado ya se ha convertido en contracultural, pero todos nuestros pecados, como yo decía, que se puede ver a través del libro del Génesis, repercuten en los demás, provocan dolores terribles en las demás personas, y eso se pasa de generación en generación. O sea, nosotros podemos hacer lo que queremos,
Somos libres, Dios nos ha creado libres. Lo que no podemos es evitar las consecuencias de nuestros actos. Es como que nosotros estamos diseñados, creados para el amor, para esto que, al cual esto que Jesús llama, como era en el principio. Dios a través del sacramento nos da las gracias para vivirlo, pero todo lo que nosotros hagamos en contra de esto tiene sus consecuencias. Y bueno, y esto provoca dolor, sufrimiento en otras personas, no se termina en nosotros. A veces, evidentemente, a veces es preferible que los esposos se separen, porque no pueden convivir, porque, no sé, alguno es violento, por lo que, no sé, hay un montón de circunstancias, y la Iglesia los llama precisamente a que el matrimonio se tenga que separar, pero eso no implica que estamos llamados a una nueva unión. Bueno, no sé, quién, yo no soy Cristina quien había levantado la mano. para dar no, Sí, se buenas entiende, noches. se entiende. lecciones a nadie, simplemente digo, esto es como... Cristina, Gracias, Débora. estás en un celular, ¿no, Cristina? Sí. Sí, estoy en el club, por eso hay viento y ruido. Pero escuchando, no he podido escuchar tampoco todo, pero esta parte, la verdad que si los católicos nos acercáramos más a las Sagradas Escrituras, tendríamos todas las recetas. En este punto, en el punto de la oración en el matrimonio que dijo Luisa, me parece muy bonito trabajar con Tobías, el casamiento de Tobías y Sara, ¿no? Porque el Señor les pide a través de San Rafael que antes de consumar el matrimonio ofrezcan una oración y un sacrificio al Señor, ¿no? Así es. Nada, lean Tobías. Y cuando algún joven se vaya a casar, invítenlo a leerlo. Nos van a sacar del cartierno, pero no importa. Nada, eso. Bien. Bien, acá tenemos un testimonio, perdón, en el chat. Sí, muy hermoso, es que verdad. dice: en mi experiencia personal, me casé, me distancié, le pedí al Señor a través de Santa Rosa de Lima con toda mi fe, y Dios obró, nos volvió a unir, y desde entonces comprendí que la unión en el matrimonio es divina, porque Él siempre debe estar. Se sostiene también en una suerte semejante a la Trinidad, varón, Dios, mujer. Bueno, muchísimas gracias, María José. Me encanta tu testimonio. Y una pregunta que se deduce de esto, entonces, ¿qué pasa quien opta por renunciar al matrimonio, ¿no? El celibato, diríamos, o la virginidad? ¿Cómo se ve desde la analogía bíblica? Bueno, no quiere decir, o sea, renunciar al matrimonio no quiere decir renunciar a tener relaciones humanas, digamos, no estamos hablando de relaciones carnales, con otras personas. De hecho, bueno, podemos hablar de una paternidad espiritual, una maternidad espiritual, o sea, cuántos sacerdotes engendran hijos espirituales, digamos así, o cuántos religiosos o religiosas. Pero bueno, es un signo en realidad es un signo escatológico, la virginidad. Esto lo explica muy bien también Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo. Yo después, Débora, si querés te paso algunos links y vos después los podés compartir con toda... ¿Cómo no? Por ejemplo, Muchas gracias. hay lugares donde están todas las catequesis de Juan Pablo en un solo lugar, que está muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, la virginidad es como la virginidad consagrada, digamos así, y la no consagrada, bueno, si se da, también es, pero sobre todo la virginidad consagrada es como un signo, ¿no? de
como esto que dice Jesús, en el cielo ya no, las personas no van a contraer matrimonio, ni van a, o sea, no va a haber, porque vamos a estar viviendo otra realidad. Pero bueno, es un signo muy potente y poderoso, pero a su vez no excluye que tenga profundas relaciones de intimidad con otras personas. La persona que se consagra y no se casa. Bien, bueno, Pablo. Tenés que abrir ahí. Lisa, ¿qué le dirías a los jóvenes, especialmente, digamos, a los que buscan convivir o se quedan solo ahí, ¿no? Como con las migajas, en torno a todo esto que se pierden, digamos, ¿no? De querer, de poder vivir esta alianza, en esta analogía, digamos, de cómo ibas contando lo que implica Bueno, la belleza y la gracia del matrimonio. sí, ¿qué les diría? En primer lugar, que, o sea, está ahora ya desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea, todos los estudios muestran que las parejas que conviven previo al matrimonio tienen mucha más probabilidad de fracasar que las que no conviven y contraen matrimonio. Esto está muy estudiado que es así. Hay como una suerte de, o sea, ¿por qué no me voy a comprometer? ¿No? En el fondo hay como una suerte de desprecio por el otro. Porque en el fondo, ¿qué es lo que en último término estoy diciendo? Estoy diciendo, bueno, estoy con esta persona, pero no me termino de comprometer, porque si llega a aparecer otra mejor, me voy con la otra. En el fondo es eso. O sea, ¿por qué no me quiero unir con esta persona para siempre? Porque en el fondo estoy pensando, bueno, a lo mejor estoy esperando que venga alguien que me convenza más. Esto es lo que a mí me parece que, aunque no lo dicen y no lo admiten, o sea, ¿por qué no quiero contraer matrimonio? Bueno, siempre y cuando, o sea, para contraer un matrimonio cristiano hay muchas condiciones, ¿no? La primera es tener fe y querer recibir el sacramento. Pero incluso desde el punto de vista natural, las parejas que conviven, aunque después se casen por civil o no sé, lo que lo quieran llamar, están mucho más predispuestas al fracaso, porque en el fondo es como que entraron mal a inclusive al matrimonio natural. Luisa, nosotros vamos a tener otras charlas que tienen que ver, bueno, con la nulidad, que es otro gran tema, ¿no? Pero hay muchos que nos preguntaron cómo se puede vivir el matrimonio cuando el otro no tiene fe, ¿no es cierto? Porque puede ser que o haya perdido la fe o bueno, en los matrimonios mixtos, ¿no? Se casan, una persona acepta la fe del otro y se casan por iglesia. Y es una preocupación que muchos hermanos nos hicieron llegar. Bueno, yo no vivo con mi esposo o esposa, él no va a misa o él no reza. Y bueno, igual ahí la alianza está, ¿no? Porque el sacramento está. Pero esa es una preocupación que también muchos nos hicieron llegar, ¿no? ¿Cómo se vive desde ahí, ¿no? O sea, como que hay una soledad en una alianza que tiene que ser de dos, ¿no? Hay uno solo que... Bueno, yo lo que diría es que, o sea, primero es muy difícil. Muy difícil. O sea, vivir un matrimonio cristiano y que una de las personas no tenga, o sea, es muy, muy difícil. Y bueno, de hecho es como, en general, es una de las causas de nulidad, ¿no? Porque, o sea, es como que la otra persona en el fondo no entró en el sacramento, o sea, contrajo matrimonio, pero
en el fondo no cree en el sacramento, ¿no? O sea, no tiene fe, no sé. O sea, es un tema muy complejo también esto, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista pastoral es muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo vas a tener una vida de oración, una vida sacramental? Además, el matrimonio implica muchísimas más cosas, ¿no? O sea, inclusive se puede hablar de castidad dentro del matrimonio. Bueno, o sea, en general nosotros nos limitamos muy pobremente, digamos, cuando vemos el tema de estas cosas que no, bueno, en general nos referimos al divorcio, pero bueno, está todo el tema de la contracepción, o sea, hay un montón de temas, la castidad dentro del matrimonio, cosas que ya ni se hablan, ni se, o sea, parecen tan lejanas y tan fuera de las realidades, ¿no? Pero en realidad, o sea, todo eso hace a la vida, a la santidad del matrimonio, a la vida, inclusive que lo hace fuerte al matrimonio. El matrimonio que está abierto a la vida es mucho más fuerte que el que no. Y bueno, son todas cosas que son hoy en día muy complejas y difíciles pero sí. Bueno, de hecho, si una de las partes no tiene fe, bueno, Sí, es fue como que no se podría cuestionar, hay verdaderamente una alianza matrimonial acá. Claro, ¿no? claro. Sí, pero fue una pregunta muy, muy reiterada en muchos. Claudia, habías levantado la mano y ya vamos a ir terminando con Claudia. Por ahí lo que Sí. quería manifestar, que por ahí no tiene que ver con una pregunta, sino con que por ahí no nos atañe a nosotros, sino yo considero que como iglesia no hay una buena catequesis sobre el matrimonio. Entonces mucha gente se casa y hay muchas cosas que no tienen ni idea por qué se casa, es un acontecimiento social. Y dentro de la institución iglesia, lo que se hace en esos pequeños cursitos, esas horitas, es poco para todo lo que implica el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa después en la realidad? La gente se ve afectada, se siente mal, se enoja con la iglesia porque desconoce muchas cosas que tienen que ver con el sacramento. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nosotros somos los laicos, muchos de nosotros somos laicos que estamos en la iglesia, y por ahí tendríamos que involucrarnos más en esto de trabajar el sacramento previamente. ¿Sí? Y de cómo transmitirlo. No estamos transmitiendo lo hermoso que es el matrimonio, y hay algo que estamos fallando todos en esto. Entonces, más allá porque bajar toda esa teología que vos diste a la vida real es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho conocimiento de un montón de cuestiones que por ahí en la práctica de todos los días a la mayor parte de los cristianos les falta. ¿Sí? Bajar la teología a la vida. Y a mí me parece, yo que he estado con mi marido haciendo muchas charlas prematrimoniales, si vos indagás y preguntás, cuando no se ven juzgados si conviven, si ya viven, y yo te puedo asegurar que hay muchos que se casan habiendo convivido. Sí, muchísimo. muchísimos. Y no quiere decir que no exista después ese matrimonio y ese sacramento, porque algunos llegan convencidos a eso, ¿no? Que se casan porque realmente ya saben que van a seguir juntos toda la vida, ¿no? Entonces, como que hay un montón de cuestiones que hay que trabajar hoy, que son muy profundas y que me parece que como iglesia, y acá desde las nuevas catequesis y de todo esto, la parte sinodal que se está trabajando, ¿no? Cómo hacemos una catequesis renovada en esto del sacramento del matrimonio, para que la gente llegue al matrimonio sabiendo bien lo que es, porque me parece que ahora se ve como un acto social, y me caso por iglesia, que todos lo sabemos, por el vestido blanco, por la fiesta, y se quedan de lado un montón de otras cosas, que después, cuando llegan las separaciones, que vos hablas de esto de la nulidad y de un montón de cosas, es como que hay un montón de cosas que no se saben. Entonces, lo digo como reflexión, ¿no?
como para que tomemos conciencia y bueno, y nosotros laicos que participamos en las distintas parroquias y empezarnos a formar y colaborar en esto de cómo dar las catequesis hoy en esta realidad y bajar toda la teología aplicada a la vida, ¿no? Yo creo que una cosa muy fundamental que no puede faltar en una catequesis matrimonial es el tema de la alianza. Si uno entiende eso, empieza a entender en qué consiste el vínculo matrimonial. Hoy se habla más que de alianza, de contrato, generalmente. Claro, más lo jurídico. Bueno, entonces Sí, ahí, claro, entonces sí, ahí sí. ya arrancamos medio mal. Sí, sí. Pero bueno, no era una reflexión a todo lo que hay mezclada con la vida, ¿no? Porque en realidad todo esto que nosotros tenemos que trabajar nos tiene que servir para la vida de todos los días, ¿no? De Sí. poder llevarlo a Sí. la práctica. Sí, sí, gracias, Perdón si me Claudia. salí un poquito. No, pero... al contrario, yo, Luisa, Claudia es la animadora nacional de toda la juventud franciscana, así que te imaginarás la preocupación de ella son especialmente los jóvenes. Angélica, Joana, perdón, ahí está Joana. Hola, buenas noches. No, yo era porque Beatriz está levantando la manito y sé que no Beatriz, ¿no es cierto? Yo también la vi. Beatriz, veo que levantaste la mano, no sé si podés abrir el audio. Te escuchamos. Sí, está bien. Yo lo tengo abierto. Te escuchamos. La idea era volver al que no tenía la misma fe. Ajá. Por experiencia, el problema se plantea también, no tan solo en el matrimonio en sí, que se plantea, sino también en la educación con los hijos, Sí. que es muy dura, con algo de experiencia. Gracias, Era Beatriz. eso. Muchas gracias. Yo creo Bueno, que la distinción que hizo la profesora Luisa con respecto a la persona que vive una situación, digamos, irregular y lo está sufriendo, y la persona que vive una situación irregular y dice esto es la verdad y estamos en lo justo, me parece que esa distinción es interesante, porque nos remonta al Génesis, nuevamente, al árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el árbol como pretensión del hombre de decidir de manera autónoma lo que está bien y lo que está mal. Y en algunos casos, yo diría una pretensión prepotente de autonomía ética. ¿Qué le parece? Que es exactamente así. O sea, es que es el pecado primordial, es el de Adán y Eva, digamos así. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, lo que les promete la serpiente, y que ellos, o sea, que es esta decisión, como usted bien dijo, de autonomía, en la cual nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal. Y como somos criatura, como para utilizar como el lenguaje, ¿no? Es como que adentro nosotros tenemos un software, hemos sido programados de una forma. Entonces, si nosotros no seguimos, ¿no?, esta profunda inclinación que Dios ha puesto en nuestros corazones, esto es lo que produce o sea, nos lleva a sufrir las consecuencias. Es como que, no sé, como si tuviéramos un auto, ¿no? Y el fabricante dice, bueno, cada 5.000 kilómetros le tiene que cambiar el aceite, y nosotros decimos, no, ¿qué me importa? Yo hago lo que quiero, le cambio y bueno, a los 10.000 se fundió el auto, digamos, ¿no? Bueno, las personas, es como que tenemos adentro, el mandato no es de afuera, es de adentro, es como algo que nos pide nuestra propia naturaleza. Entonces, si nosotros no respondemos a esto, y nos erigimos como conocedores del bien y del mal, decimos lo que está bien y lo que está mal, bueno,
sufrimos las consecuencias, así como el auto se funde a los 10.000, bueno, esto que yo decía, ¿no? Que el libro del Génesis, en realidad, fíjense que el Génesis precede al libro del Éxodo, donde están los mandamientos. ¿Por qué? Porque contiene un montón de cuentos donde cuenta precisamente las consecuencias de no respetar el hecho de cómo hemos sido creados, fabricados, digamos así, por Dios. Y entonces, bueno, diseñados, exactamente, no me salía la palabra, hemos sido diseñados de una forma que si no la respetamos, bueno, y ahí se ve cómo las consecuencias. Entonces tenemos como los relatos, los cuentos, fíjense que Jesús siempre usa parábolas, relatos, cuentitos, muy sencillos, fáciles de entender, y después vienen, o sea, y que muestran las consecuencias terribles de no respetar el diseño creacional de ser criaturas. Y bueno, entonces, fíjense, en el simple, esto es muy importante, ¿no? En el relato de Adán y Eva, ¿no? Fíjense que lo primero que se rompe es la unidad, es precisamente la unidad matrimonial. La mujer que me diste me dio de comer el fruto. O sea, enseguida Adán acusa a Eva, y ya es como que se rompe esa armonía entre ellos. Y ya ahí empieza el problema. Y fíjense que todas digamos, cuando Dios le dice lo que les va a pasar, que habla de este dominio despótico, podríamos así decir, del hombre sobre la mujer que va a parir con dolor, o sea, todo el tema ya de la familia va a ser complejo, no es simplemente el dolor del parto a lo que se está refiriendo, sino va a tener hijos y además, y ella va a volcarse hacia el marido que la va a dominar. O sea, todo esto es consecuencia del pecado, y lo vemos en el mismo diálogo apenas sucede el hecho entre Dios y Adán. Así que es como, tenemos que aprender de estos cuentos, de estos relatos, para comprender que no podemos hacer lo que se nos dé la gana. O sea, podemos, pero no podemos evitar las consecuencias, que son muy dolorosas. Sí. Bueno, Luisa, mirá la hora que es. Yo sé que además vos mañana viajás, ¿no? Porque cuando yo te llamé la primera vez me dijiste, yo justo viajo, así que el esfuerzo No, bueno, tuyo de quedarte hasta esta hora, quiero darle la palabra a Santiago Negro. Te presento a Santiago, que es nuestro ministro nacional, para que Santiago entonces cierre este encuentro, y después de Santiago, en todo caso, alguno de los frailes, porque acá tenemos 3 frailes que están en este momento, que quieran dar una bendición para cerrar. ¿Les parece? Santiago sé que además está con un resfrío terrible. No sé si podrás hablar. Hola, buenas noches a todos. Gracias por participar. Se me vino, en el desarrollo, ¿no?, de la charla, se me vino a la mente la canción Brotes de Olivo, teniendo en cuenta la liturgia sacramental. Y la comunión entre el amor y el respeto es clave para comprender cómo crecer juntos en un matrimonio. Dios nos bendice de muchas formas, y una de ellas es esta, ¿no?, la del matrimonio. Por ello no debemos olvidar de quién proviene la gracia de habernos encontrado y unir nuestras vidas, ¿no? ¿Quién me eligió a mí y yo a quién elegí? Y a partir de ahí transitar juntos un camino y compartir conforme a Dios ese vínculo esponsal. Así que le agradezco muchísimo, licenciada Luisa Sorraquín, por su disponibilidad para con la OFS Argentina, su trabajo de hacer conocer las Sagradas Escrituras, en esta oportunidad el matrimonio en la Biblia. Disculpe. No. Muy bien. Bueno, no sé, Gonzalo, ahí abrió su video, Fray Gonzalo, que también es nuestro asistente nacional. ¿Querés darnos una bendición, la bendición de San Francisco? Y con esta bendición te agradecemos nuevamente, Luisa, por tu disponibilidad y tu amor a la Biblia que nos has transmitido en este encuentro tan hermoso.
Muy bien, damos la bendición con el hermano Martín, a, a cada uno de nosotros, especialmente a Luisa, a nuestra fraternidad, a nuestras familias, las comunidades en las que estamos presentes también, toda la orden franciscana, que seamos de bendición e instrumento de paz y de comunión en la querida Argentina. Y bendiga a todos los matrimonios, especialmente los matrimonios se están preparando, los jóvenes que se están preparando para su celebración de matrimonio, en discernimiento, y también los matrimonios que están con dificultades. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Vuelva a ustedes su rostro sonriente y tenga misericordia. Amén. Nos muestre su rostro y nos regale su paz. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 San Francisco, Santa Clara, Rueguen por nosotros. Santa Isabel y San Luis, Rueguen por nosotros. Muchas gracias. Gracias Gonzalo. Gracias a cada uno. Gracias Luisa nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y si me necesitan para cualquier cosa, feliz de colaborar con ustedes. Cómo no. Muchas gracias. Muchas Bueno. gracias. Buen viaje. Que tengan buenas noches. Buen viaje. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, pase bien. Adiós. Pase Chao, bien. chao. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos cuando Dios quiera.